Muy buenos días, chicos. Espero que hayan tenido una semana de vacaciones positiva, que estén bien, que hayan tenido el tiempo que necesitan para descansar y pues para llenarnos de energía para arrancar este nuevo semestre con toda la energía y con toda la fuerza y el ánimo. ¿Listo? Bueno, eh, nosotros venimos trabajando todo lo que fue el primer semestre enfocado primero en toda la pregunta por qué es la filosofía y para qué sirve la filosofía, de la cual sacamos como la gran conclusión de que la filosofía tiene la tarea de desarrollar en nosotros el pensamiento crítico. Entonces nuestro objetivo siempre es ser críticos y desarrollar nuestra capacidad crítica en relación a la información que nos viene de la realidad, a la información que encontramos. Entonces nuestro objetivo es hacer muchos análisis del pensamiento de los diferentes autores y ser críticos, es decir, ser capaz de analizar esa información y tomar digamos que tener un punto de vista frente a ella y poder argumentarlo. ¿Listo? O tomar partido, por decirlo de alguna manera, frente a esa información. En ese orden de ideas, pues ya arrancamos también dentro de la filosofía, decíamos que uno de los objetivos de la filosofía es el desarrollo del conocimiento. Entonces, desarrolla nuestra capacidad crítica y nos permite desarrollar conocimientos, ¿cierto? Y ahí ese es el punto de partida para lo que nosotros vamos a trabajar en este segundo semestre. Primero, porque nos planteamos en la segunda parte ya del primer trimestre y en todo lo que fue el segundo trimestre, nosotros arrancamos de la idea fundamental de que para que podamos desarrollar conocimiento, primero tenemos que desarrollar un autoconocimiento. Entonces, primero teníamos que entender qué es el hombre y cuáles son las facultades humanas, ¿cierto?, que permite que desarrollemos el conocimiento y nos acercamos a diferentes autores, nos acercamos a Platón, a Aristóteles, a Descartes, a Kant, a Hume, al mismo Santo Tomás, ¿cierto?, a todo lo que fue la filosofía medieval, y con ellos analizamos cuál era su visión de hombre para después terminar diciendo, bueno, ahora yo, ¿cuál es la visión personal que tengo del hombre? Es decir, ¿qué es el hombre para mí? ¿Cuáles son esas facultades humanas que me van a permitir conocer el mundo o que me permiten desarrollar conocimientos? Muchos de ustedes pues tomaron los autores que yo les había dado de referencia, que eran Heidegger, Sartre, Foucault, tomaron uno, Nietzsche, tomaron uno o tomaron a todos, bueno, hicieron pues un poco de, una poco mezcla muy ecléctica. Ecléctico quiere decir que toman elementos de diferentes autores, algunos hicieron esa mezcla ecléctica, ¿cierto?, para desarrollar un pensamiento propio. Otros tomaron como punto de referencia sus creencias religiosas, y al tomar como punto de referencia, pues eso también es válido. Sin embargo, el error de algunos constituyó en que se enfocaron más en la pregunta por el origen del universo, ¿no?, en esas respuestas que dan sobre el origen del universo, y entre ellos el origen del hombre, y no en analizar cuáles son esas capacidades humanas o cuál es la esencia del humano, qué es lo que nos caracteriza como seres humanos, que era el objetivo de la reflexión. Entonces, ¿para qué se hizo todo esto? Para que ya en este segundo semestre nosotros nos enfoquemos en, bueno, ya entendemos un poco al hombre, las facultades humanas, ¿cierto? Nos entendemos a nosotros mismos y entendemos cómo funciona esa racionalidad en el hombre, cómo funciona un poco la espiritualidad en el hombre, es decir, ya nos hemos acercado un poco a las emociones, la experiencia, los sentidos, ¿cierto? Ahora entonces nos vamos a enfocar en qué puedo conocer y cómo puedo conocer, que es la pregunta por el conocimiento en general, ¿cierto? El conocimiento, ¿qué es lo que conocemos? La realidad. Bueno, y frente a eso nos vamos a cuestionar qué es la realidad. Eso es lo que vamos a hacer en este segundo semestre de trabajo, que es cortico, chicos. Es un semestre un poco corto, entonces el trabajo va a ser, requiere de mucho juicio, porque este segundo semestre es mucho más corto que el primer semestre. ¿Listo? Frente a eso, yo les traigo pues un ejercicio, porque pues la idea es que yo también haga los ejercicios, ¿no? Entonces, vi que muchos de ustedes se basaron en Heidegger y quisiera hacer unas aclaraciones del pensamiento de Heidegger. Por eso, entonces, esta reflexión la voy a enfocar en Heidegger. Bueno, ¿quién es? Bueno, Heidegger es un filósofo contemporáneo, 1889. ¿Por qué se llama contemporáneo? Porque se le dice contemporáneo, porque
es más cerca, lo que fue el siglo XX, siglo XXI, es mucho más cercano, en teoría, ¿no? Más cercano a este momento que yo estoy viviendo. Entonces, por eso se llama contemporáneo, o sea, en mi tiempo. Hace parte de ese momento de la filosofía contemporánea, siglo XXI, siglo XX, como les decía, siglo XXI, en que sus reflexiones filosóficas diría que son un poco más discientes a nuestra realidad. Y tal vez, ¿por qué escojo Heidegger? Porque Heidegger es uno de los filósofos que nos permite entender este momento que estamos viviendo de pandemia desde esa revisión de la misma antropología heideggeriana. Entonces, la obra más significativa de Heidegger es Ser y Tiempo. Bueno, Heidegger en Ser y Tiempo es un filósofo que se preocupa por el problema de la ontología. ¿Qué es la ontología? La rama de la ontología, acuérdate, ontología, logía, tratado o estudio, onto, ser. Entonces es la rama de la filosofía que se preocupa por el estudio del ser. Y si ustedes se dan cuenta, la obra más importante de Heidegger se llama Ser y Tiempo. Entonces, él hace una reflexión acerca de la pregunta por el ser. Él dice, nos hemos olvidado por la esencia de las cosas, por el sentido de las cosas, ¿no? Por lo que son las cosas. Y nos hemos inundado en las cosas, o sea, nos metimos en un mundo que es material. Tenemos celulares, tenemos carros, tenemos mucha materialidad, es decir, estamos inundados y metidos en un mundo que es esencialmente material y no nos tomamos el tiempo de pensar qué son las cosas para mí, qué significan las cosas, qué sentido tienen las cosas, si son esenciales, cuál es la esencia de las cosas. No, estamos inundados de cosas. Es más, yo me he vuelto una cosa más. Entonces, dice, hay que detenernos a pensar las cosas. No hay que vivir en medio de ese mundo de las cosas, sino hay que detenernos a pensar el sentido que tienen las cosas. Por eso él dice, hay que devolvernos un poco a la ontología. Y en medio de eso se encuentra con la ontología y pasa a la existencia. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales del sentido de la filosofía heideggeriana es el problema de la existencia. Por eso hay otros autores como Sartre que lo llaman existencialistas, aunque al mismo Heidegger no le llama mucho la atención que le digan existencialista, o sea, que lo encasillen en el existencialismo. Sin embargo, su filosofía sí tiene una preocupación por la existencia. Entonces, cuando él se plantea el ser de las cosas, él va a decir que las cosas, el sentido de las cosas se dan, el ser de las cosas se dan en el tiempo. Y las cosas, lo que son las cosas, se dan a través del lenguaje. Entonces, eso inmediatamente nos lleva a los seres humanos. ¿Quiénes tenemos lenguaje? Los seres humanos. ¿Quiénes le damos sentido a las cosas? Los seres humanos. ¿Y quiénes son los únicos que tenemos conciencia de nuestra existencia? Es decir, de que somos temporales. Por eso el libro se llama Ser y Tiempo. Entonces, él va a darse cuenta que la temporalidad es una condición fundamental de la existencia. Entonces, él dice, ¿cuál es la esencia del hombre? Su temporalidad. Somos seres en el tiempo. Y la mejor manera de mostrarnos esa temporalidad es la muerte. Entonces somos seres para la muerte. O sea, nacemos para morirnos. Nos vamos a morir. Lo único, por eso es las abuelitas, lo único que uno tiene seguro en la vida es que se va a morir. Eso es lo que plantea un poco la filosofía heideggeriana. Entonces, ¿qué es lo que entonces él va planteando? Los seres humanos en la época contemporánea vivimos inundados de cosas, llenos de cosas, vivimos en un mundo que es esencialmente material sin pensar ese mundo, sin reflexionar sobre ese mundo, sin reflexionar sobre nuestra propia existencia tampoco. O sea, por eso decimos, nos volvimos una cosa más en el mundo. No le damos sentido, no hacemos una reflexión sobre ese sentido y ese propósito de la existencia. Entonces él dice, nosotros vivimos una vida que es inauténtica, es decir, no es una vida propia de un ser humano. Un ser humano tiene como condición fundamental la reflexión sobre su temporalidad, sobre su existencia y sobre el sentido y propósito de su existencia. Y no lo hacemos. Vivimos más preocupados del celular. Ni siquiera nos preocupamos qué sentido o propósito tiene. Por ejemplo, ahorita uno diría, el celular tiene un sentido, un propósito mucho más significativo porque me permite vincularme con ustedes y desarrollar la esencia de alguna manera de mi propósito en la vida, que es ser docente. Entonces el celular es importante, el computador es importante, la internet es importante y cobran un sentido nuevo para mí en este momento.
mucho más significativo que lo que era antes, que era simplemente un objeto para comunicar, que también tiene una significación importante, ¿no? Pero que tanto realmente me permitía comunicarme o se volvía un elemento distractor. Es decir, no nos detenemos a pensar el objeto celular. Vivimos preocupados por él, pero no nos detenemos a pensar su sentido y su propósito. Entonces, él dice, vivimos una vida inauténtica arrojada a las cosas materiales y preocupados por las cosas materiales y por tener cosas materiales, y no una vida auténtica reflexionando en el sentido y el propósito de nuestra propia existencia, es decir, en nuestra temporalidad. Bueno, Heidegger plantea pues una crítica a la realidad humana que dice que se pierde en una vida inauténtica, que era un poco lo que les comentaba. Es decir, nosotros nos perdemos viviendo una vida inauténtica llena de cosas, y la realidad humana ha sido así durante estos 2 siglos, más preocupada por las cosas, los entes. Los entes nos preocupan más. Ente es una cosa. Nos preocupan las cosas y no el sentido que tienen las cosas, el ser que tienen las cosas. Pero considera que es posible llegar a una vida auténtica cuando encontramos o nos preocupamos por el sentido de las cosas. Es decir, cuando nosotros logramos desarrollar nuestra capacidad de pensar y reflexionar sobre el sentido y el propósito de las cosas, desarrollamos nuestra naturaleza, que es nuestra naturaleza humana, y ahí podemos desarrollar y vivir una vida auténtica. Cuando nos preocupamos entonces por develar el ser de las cosas, entonces ahí estamos viviendo una vida auténtica. En Ser y Tiempo, que es, como les decía, la publica en 1927, la obra más significativa, aunque Heidegger tampoco la consideraba la más significativa realmente, él va a describir la condición del Dasein. O sea, viene un concepto, aparte de ser y ente, aparece un concepto muy importante en la filosofía heideggeriana, que es el concepto de Dasein. ¿Qué es el Dasein? Dasein quiere decir el lugar donde el ser está ahí. O sea, el lugar donde el ser existe. Entonces, ¿cuál es el lugar donde el ser cobra existencia? O sea, donde el ser está ahí. Si el ser se devela en el lenguaje, ¿quién maneja el lenguaje? ¿Quién le da sentido a las cosas? Entonces ahí se va a dar cuenta, bueno, la existencia. ¿Y quién es la existencia? Yo sé que existo. Entonces, el ser humano. Entonces ahí aparece el concepto de ser humano en Heidegger. El ser humano existe. Es lanzado al mundo y abandonado a sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros somos los únicos que somos conscientes de nuestra existencia. O sea, usted no le puede decir a una vaca, venga, ¿cuál es el propósito de su existencia? ¿Dar leche? No. ¿Cuál es el sentido de su existencia? No, ella está ahí, sí, claro, ella de alguna manera es un ente, es una cosa, ¿cierto? Y si usted quiere darle, digamos, emociones, sentimientos, claro, ya decíamos con Aristóteles que desarrolla, los animales tienen un alma vegetativa, o sea, también desarrollan sensaciones, ¿cierto? Y a eso estamos atados las emociones, de alguna manera, sensaciones. Si usted quiere decirle la palabra sentimientos, bueno, también es válido cuando usted dice el perrito está triste, pero usted no dice el perrito está, o sea, tiene problemas existenciales. En cambio, usted sí dice, venga, ¿qué sentido tiene tener una mascota? Usted sí se hace la pregunta. El perrito está arrojado a los instintos y de alguna manera usted dice que tiene emociones porque a veces mueve la colita, porque entonces usted dice está feliz, está triste. Usted le atribuye esas emociones por las cosas que él manifiesta y las respuestas que él tiene. Y a veces usted dice, él puede pensar, pueden razonar, bueno, en fin. Pero usted no puede decir realmente está teniendo una conciencia. Usted no puede decir hace una reflexión sobre su existencia. Entonces en Heidegger, el Dasein, que es el lugar donde se revela el ser, que sería en la existencia, y la existencia es el hombre, el ser humano. Entonces el ser humano para Heidegger tiene una responsabilidad, y la responsabilidad más importante es darle sentido al mundo. Ser consciente de lo que son las cosas y darle un sentido al mundo y un propósito de alguna manera al mundo. Entonces Heidegger dice que el ser humano pues existe, fue lanzado al mundo. Ahora usted puede decir que lo creó Dios, bueno, las diferentes teorías que ustedes tengan, pero está lanzado al mundo, fue lanzado en el mundo. Y cuando decimos abandonado a sí mismo, es decir,
no quiere decir que esté solo en el camino. Para aquellos que tienen creencias religiosas, pues usted puede decir Dios está con él, lo acompaña, pero igual la responsabilidad de su existencia sigue siendo suya. La responsabilidad de lo que usted está haciendo con su existencia es suya. Si quiere, para aquellos que digamos, tienen fuertes creencias religiosas, dice, usted decide si sigue el camino, pero son sus elecciones. Muchos de ustedes decían, el ser humano tiene libertad, Dios le dio la libertad, usted decide qué camino sigue. Es decir, usted está abandonado a sí mismo porque usted tiene la responsabilidad de darle sentido al mundo y de darle sentido a su existencia. Y entonces ahí es donde dice, su naturaleza es esencialmente preocupación. ¿Por qué dice que es esencialmente? Porque cuando usted hace la pregunta por su existencia, pues usted empieza a decir, bueno, ¿y qué sentido tiene mi vida? Entonces hay una angustia un poco, ¿no? Hay esa sensación de, bueno, y ahora, ¿cuál es el sentido y el propósito de mi vida? Cuando él dice preocupación y siempre arrojado hacia adelante, entonces usted se levanta hoy y dice, ¿y mañana qué voy a hacer? Y pasado mañana, y termino aquí, me gradúo, termino 10º y entonces paso a 11, y qué va a ser de mi 11 en estas nuevas condiciones de la educación actual, y entonces listo, termino 11 y de pronto me toca también en la virtualidad, o de pronto me toca semipresencial, o será que sale la cura y entonces la vacuna y entonces todos podemos ya ir a la escuela a la presencialidad, y entonces me toca presentar un ICFES, y entonces cuánto voy a sacar en el ICFES, y entonces me gradúo, y entonces qué voy a estudiar, voy a trabajar, qué voy a hacer. Es decir, nuestra naturaleza siempre se proyecta. Entonces el hombre es un ser proyecto, dice Heidegger, nos proyectamos hacia adelante. Entonces usted se levantó ahorita, pero está pensando en el almuerzo y está pensando en la comida. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, dice, es proyectarse. Por eso decimos, el hombre es temporal, es un ser en el tiempo. Y la temporalidad, el proyectarse implica esa temporalidad, es darnos y ser conscientes que vivimos en el tiempo. Entonces el hombre es un ser proyecto, va hacia adelante. Entonces, el hombre es proyecto, trata de evadir. Entonces, ¿qué pasa? Que el hombre trata de evadir su ser ahora, su naturaleza de momento, y siempre se va hacia el mañana. Pero no se da cuenta que el ahora construye, ¿no? Ese mañana a veces. Entonces eso nos hace vivir con ansiedad, con cierta angustia. El mejor reflejo es esto. ¿Cuándo se acaba esta pandemia? ¿Cuándo vamos a salir de esta cuarentena? ¿Cuándo podremos retornar a nuestra vida normal, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Cuándo volveremos a tener nuestra vida normal? ¿Cuándo podré volver a salir? ¿Hasta cuándo tendré que usar el tapabocas? Es decir, todo esto me genera angustia, porque estoy proyectando siempre el mañana. El hombre siempre está proyectándose hacia el ser futuro. Entonces, ¿qué es lo que implica esto para Heidegger? Que esta realidad humana, realmente ese ser proyecto es para escaparme de esa misma realidad y esa naturaleza temporal. Entonces busca estar cubierta, le falta autenticidad. Entonces él dice, el problema es que de ese ser proyecto es que nosotros siempre buscamos como evadirnos. O sea, cuando yo me proyecto al futuro, evado lo que es el ahora y mi responsabilidad del ahora. Y eso me lleva a una vida inauténtica. Al contrario, dice, pues soy un ser para la muerte, tengo que vivir cada momento, tengo que proyectar, o sea, él es consciente, yo me voy a morir, eso es ser proyecto, o sea, voy a morirme en algún momento, y me proyecto hacia el futuro, pero construyo mi ahora sin evadir esa realidad de que me voy a morir, y afronto esa realidad de que me voy a morir diciendo, bueno, pero chévere, me voy a morir, pero yo quiero vivir esta vida de una determinada manera, quiero llevar esto, quiero hacer esto. Entonces me voy proyectando cada día para vivir ese ahora. Y si entonces yo me quiero graduar, ¿qué hago ahorita? Entonces, es decir, somos siempre proyectos hacia el futuro, pero él dice, pero siempre dentro, viviendo y afrontando esa realidad que estamos viviendo. ¿Por qué de alguna manera también escogí Heidegger? Porque Heidegger nos dice eso. O sea, nos permite reflexionar sobre esta realidad. Sí, hay un riesgo, pero yo puedo determinar, o sea, enfrentarme a esta nueva realidad, ¿cierto? Y buscarle un sentido a mi vida dentro de esta nueva realidad. Buscar un propósito en mi vida dentro de esta nueva realidad que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que esta nueva realidad, dice Heidegger, debe permitirnos preocuparnos por el ser y no por las cosas. Vivíamos inauténticamente preocupados y llenos de preocupación por tener cosas.
pero no por el sentido que tienen las cosas para nosotros. Y ahora nos tocó devolvernos con esto de la pandemia. Bueno, ya no preocuparnos por tener cosas, sino por tener vida, por tener un sentido y un propósito de vida, más que por tener cosas materiales. Ahora nos hacen falta los amigos, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene la amistad ahorita? Antes nos preocupábamos por tener unos tenis, ahora nos preocupamos por tener comida, porque ¿qué sentido tiene el alimento para nosotros? Por tener paz en la familia, por cuidarnos entre nosotros, ¿no? Entonces miren cómo Heidegger es bastante actual para esta situación en la cual nos está viviendo y nos permite hacer una reflexión de, bueno, yo vivía preocupado por cosas, en un mundo lleno de entes, para los que todo lo que es un ente, aquello que no tiene ser, ¿cierto? Cuando decimos que no tiene ser es porque no se le ha dado un ser. ¿Quién determina lo que son las cosas? Yo. Yo digo, este celular tiene un sentido para mí, tiene un propósito nuevo para mí. La amistad, el amor tiene un sentido diferente para mí. Entonces, mi invitación, entonces, ¿qué dice Heidegger? Nuestra realidad, vivíamos muy preocupados por las cosas y no por el ser de las cosas. La vida auténtica o la vida real se enfrenta a la temporalidad. Es decir, yo tengo que enfrentar a que esta es mi realidad. No vivir pensando cuándo se acaba para volver a mi normalidad, no. Debo entender que esta es una nueva realidad y enfrentarme a esa temporalidad y a esa sensación de angustia y de miedo de esta nueva realidad y vivir buscándole un sentido y un propósito a esta nueva realidad, chicos. ¿Soy capaz de proyectarme? Bueno, sí. O sea, para él dice, o sea, entendiendo que soy un ser para la muerte y que esta nueva realidad me es angustiante, yo debo ser capaz de proyectarme, de buscar un futuro a pesar de esta nueva realidad. Y esa es mi invitación para ustedes, digamos que esta reflexión, porque escogí nuevamente, les digo, a Heidegger, porque vi que lo tomaron, pero pues digamos muy someramente, pero mire que Heidegger tiene muchas cosas para decirnos en este momento, ¿no? Hay que proyectarnos hacia el futuro, pero no desligados de esta nueva realidad que estamos enfrentando. Hay que proyectarnos y además el responsable del propósito y el sentido que tiene la vida es usted. Esa es su responsabilidad como ser humano. Eso es parte de la naturaleza de ser humano, darle sentido al mundo, no vivir una vida inauténtica preocupado por las cosas, sino vivir una vida auténtica dándole sentido a las cosas, dándole significado, si quieren entender sentido por significado. Entonces, sí, significando las cosas, dándole un sentido, pero entendiendo esta nueva realidad y enfrentándose a la temporalidad que tenemos en esta nueva realidad, que tal vez hoy es tan diciente. Bueno, lo que les contaba, Heidegger planteaba que hay un olvido del ser de las cosas, por eso nuestra responsabilidad es darle sentido al mundo, no desde la utilidad, esto también me parece importante, sino desde la existencia ontológica. O sea, yo no veo la amistad o el sentido que tiene la amistad en términos de utilidad, de que me sirve para mí, sino que tiene un sentido y un propósito diferente en mi vida y miren cuánta falta me hace, ¿no? No en términos de utilidad el amigo, no, me sirve para no, sino en mi propia existencia cuán importante era la amistad, o el tener ese sentido y ese propósito de amistad, o el amor, o la familia. En estas nuevas condiciones adquieren un nuevo sentido que es importante. Entonces, no voy a ampliarme más porque es muy largo, ¿no? Hay mucha tela que cortar. La próxima semana vamos a estar leyendo un poco las reflexiones antropológicas que ustedes hicieron y vamos a retomar un poco el tema de Heidegger si tienen dudas para, digamos que cerrar el tema de la antropología y enfrentarnos ya a la reflexión de la nociología, que es la pregunta por el conocimiento. Bueno, ya entendiendo un poco la realidad del hombre, un poco digo porque el tema es muy amplio, vamos entonces a mirar cómo podemos desarrollar conocimiento y la importancia de construcción del conocimiento del ser humano. Entonces, mi invitación es a que se redescubran, ¿cierto? Y lleven una vida auténtica desde el punto de vista de Heidegger, a que sean Dasein, no entes, Dasein,
que sean conscientes de su existencia, se enfrenten a esta nueva realidad, no siempre tratando de evadirla, no es tratando de evadirla, no es, uy, yo quiero volver rápido a mi normalidad, no hay que evadir esa realidad, hay que reflexionar sobre ella y proyectarse hacia el futuro de esta nueva realidad. Y encontrar un sentido y un propósito a la vida y a la existencia, que eso no recae más que en usted mismo. Listo, chicos, los extraño mucho, me hacen falta. La presencialidad es importante. Miren que yo he redescubierto el sentido que tiene para el maestro el estudiante y la necesidad de interactuar con el estudiante. Porque yo he redescubierto que el sentido del maestro, el ser del maestro, radica en la interacción con el estudiante. O sea, de nada sirve tener un maestro sin un estudiante. Entonces, de nada me sirve ser maestra si no tengo estudiantes. Entonces, los extraño mucho. Un abrazo gigante, los quiero mucho. Adiós.